Bien, vamos a seguir repasando. Este video también va a ser un poco teórico. Vamos a seguir repasando términos en base de datos antes de meternos a PHP, conexión a base de datos con PHP. Entonces ya vimos que los términos field y column se utilizan a menudo de forma intercambiable. Muchos le llaman a esto a las columnas field, que en español se conoce como campo, o muchos le conocen como columnas. Entonces es algo que se utiliza de forma intercambiable, especialmente en las versiones más antiguas de PHP MyAdmin. Un campo, como ya sabemos, un campo contiene una información para un solo registro, mientras que una columna contiene el mismo campo para todos los registros. Entonces, esta pequeña celdita se le conoce como campo, es lo que se conoce como field. Y a una columna, pues ahora sí que ya se le conoce a todo esto en su conjunto. Pero field, muchos le conocen aquí a una pequeña unidad, a la más pequeña unidad de almacenamiento, le conocen como field. O muchos también le conocen como celda. Pues digo que pues aquí el término se usa indistintamente. Pero pues ya sabes que tenemos columnas, cuando abarca todos registros, y field. Es decir, celda o field para un solo campo, pero pues se usa indistintamente. ¿Qué hace MySQL cuando eliminas un registro si usas primary key autoincrement? ¿Lo vuelve a utilizar? Eso es una pregunta y te la voy a contestar ahorita. Dado que una clave primaria debe ser única, MySQL normalmente no reutiliza el número cuando se elimina un registro. Si tú eliminas, por ejemplo, el registro 2, el ID 2, ya nunca se va a utilizar el ID 2. Aunque esto deja huecos en la secuencia, no es importante. El propósito de la clave primaria es identificar el registro de manera única. Cualquier intento de cerrar los huecos pone en grave riesgo la integridad de la base de datos. Esto me lo preguntan mucho también. Y muchos tienen esa duda de que si se deben de, por ejemplo, si el 52 te brincas al 54, pues si se tienen que, o si te brincas del 42 al 67, a veces van a quedar huecos. Pero pues no es necesario. Ahora sí que llenar esos huecos, no importa que no siga la secuencia en orden en la base de datos, porque si los tratos de poner en secuencia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pues ahí vas a corres un grave riesgo de la integridad de las bases de datos. Entonces, si tú tienes base de datos con primary keys autoincrementales y ves que se brinca, por ejemplo, del 15 al 30, pues déjalo así, porque pues así ya debe de ser, y si tú tratas de componer vas a tener serios problemas. Algunas personas quieren eliminar los huecos en la secuencia para llevar la cuenta del número de registros de una tabla. Sin embargo, como te digo, pues no es necesario. Muchos tienen el afán de querer llevar un orden en la generación de primary keys con autoincrement, pero no es necesario, y lo que vas a conseguir es que puede que te eches la base de datos, que la estropees, y pues ya vas a tener serios problemas con tu empresa. Y a lo mejor hasta te van a castigar. Entonces, vamos a ver una regla de oro en las bases de datos relacionales para dividir la información en tablas. Descomponer la información compleja en sus componentes más pequeños y almacenar cada parte por separado. Un ejemplo, el nombre. Cuando tú tienes un campo nombre de persona, bueno, aquí tenemos users, pero si tú te acuerdas de tus clases de SQL en la universidad, pues debes de ser lo más atómico posible. Por ejemplo, si tienes el nombre de una persona, pues lo más normal es guardar el nombre, apellido paterno y apellido materno por separado. Es decir, una columna para cada campo. Entonces, ese es el típico ejemplo con lo que te enseñan la atomicidad aquí en bases de datos, que te dicen que, por ejemplo, el nombre no es bueno guardarlo todo el nombre junto, sino que hacerlo por separado, para que más adelante puedas hacer consultas mucho más sofisticadas y puedes explotar mucho mejor tu data. Entonces el nombre sí o sí, si es que eres nuevo en base de datos, que no creo, pues debes de poner el nombre, apellido paterno y apellido materno por separado, lo más atómico posible, pero tampoco sin exagerar. Pero eso es de ley, la regla general es que siempre el nombre debe ir separado en nombres, apellido paterno y apellido materno. Aunque puede resultar molesto dividir la información en pequeños trozos, siempre se puede utilizar SQL o PHP en este caso para volver a unirlos.
A pesar de que tú veas que vas a separar el nombre, apellido paterno y apellido materno en algún momento, con varias funcionalidades de SQL, de tu gestor de base de datos o del mismo lenguaje de programación, vas a poder unirlos con varias técnicas de programación. Así que no te preocupes. Fíjate que no hay una forma correcta de diseñar una base de datos. Cada una es diferente. Entonces, si tú ves una base de datos diseñada de una manera y se lo ves a otro fulano de otra manera, pues fíjate que es como la programación. Una base de datos, pues, depende de la lógica y cada una es diferente, de acuerdo a la regla de negocio que esta conlleva. Aquí te voy a dar 5 puntos que te pueden ayudar a diseñar bien una base de datos. El número 1 es dar a cada registro de una tabla un identificador único, lo que se conoce como clave primaria. Eso ya lo debes de saber. Poner cada grupo de datos asociados en una tabla propia. Por ejemplo, si tienes información de vendedores, pues en una sola tabla pones información de los puros vendedores. El número 3, cruzar información relacionada utilizando la clave primaria de una tabla como llave foránea en otras tablas. Esto es de conocimiento de SQL y de bases de datos relacionales en sí mismo. El número 4, almacene solo un elemento de información en cada campo. Lo que te decía, no vas a poner tú el nombre completito en un solo campo, porque si se te ocurre buscar por apellido o por apellido materno, pues ahí te vas a encontrar con un tremendo dolor de cabeza. Y siempre mantente, el término que se usa aquí en inglés, el número 5 es mantente dry. Es decir, no te pongas nada que ver con seco, como se traduce, mantente dry. Es decir, don't repeat yourself. No repitas tanta información. Entonces, eso sea todo en este video. Bendiciones.